Días primeramente a todos, ¿no? Ya. Nos hemos quedado en esta parte, ¿no? Del formulario. Vamos a seguir entonces con el contenido. Habíamos hecho ya un ejemplo de la función periódica. No era complicado, no era nada difícil. Simplemente, primeramente, era hallar su serie compleja, siguiendo esta formulita, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar ya un poco con los métodos formales para hallar la transformada de Fourier y su inversa. El primero es el empleo de algunas propiedades y tablas, ya. No es tan complicado, ¿no? Al principio, en la primera clase ya hemos hecho un poco de eso, transformando algunas funciones, ¿no? Utilizando estas propiedades de aquí, ¿no? Linealidad, cambio de escala, traslación, transformada de la derivada, etcétera, etcétera. Hasta aquí, ¿no? Hasta modulación, que hemos hecho la anterior clase. Ahora vamos a ir con lo que es la derivación parcial respecto a un parámetro. Vamos a resolver en la clase de hoy día un ejercicio mediante dos métodos. Vamos a entrar uno con esto, que es derivación parcial respecto a un parámetro. Además, vamos a hacer lo que es el uso de la transformada directa, ¿no? Mediante el teorema de los residuos. Entonces, vamos a comenzar. Para el primer ejercicio, eh, para el primer método que vamos a resolver ahora, es este de acá, ¿no? Este ejercicio de acá vamos a resolverlo. Ya. Entonces tenemos, ¿no? La función f de t igual a b, que b para nosotros va a ser una constante, dividido entre t cuadrado más b cuadrado elevado al cuadrado. Y entonces, por el primer método, vamos a resolver mediante derivación respecto a un parámetro. La siguiente expresión nos dice lo siguiente, ¿no? Si derivamos una función que no está transformada respecto de un parámetro k, veamos aquí, ¿no? La función está en función de t y una constante k. Para nosotros, en esta función, ¿cuál va a ser nuestra constante k? Va a ser b. La derivada respecto de ese parámetro va a ser directamente la transformada, ¿no? Vamos a derivar la transformada y la función sin derivar. Entonces, ya. Del ejercicio del primer video que les he mandado, teníamos esto, ¿no? Esta transformada. Una transformada conocida ya va a ser para nosotros. Lo que vemos aquí, una similitud. Ah, aquí podemos ver t cuadrado más b cuadrado. Aquí lo mismo. T cuadrado más b cuadrado. Aquí, ¿qué es aquí lo que varía? Es que esto está elevado al cuadrado y multiplicado por b. Entonces, vamos a utilizar parcialmente respecto al parámetro b. Entonces voy a decir, ¿no? De derivadas respecto de b de esta función va a ser igual, bueno, la transformada de eso va a ser igual a la derivada respecto de b de la función ya transformada, de lo que es su transformada de Fourier. Y como su transformada era una transformada por trozos, entonces voy a tener que derivar a ambos lados. Entonces ya derivando tengo de aquí su derivada de esto que es una división, ¿no? Entonces va a ser t cuadrado más b cuadrado elevado al cuadrado, todo eso multiplicado por menos 2b. Ya se parece más nuestra función. Lo único que varía que es este menos 2. Este menos 2 es lo que varía, ¿no? De aquí también derivando esto ya nos sale todo esto de acá, ¿no? Pueden derivar, pueden comprobarlo. Tienen que derivar respecto de b. Aquí ya vemos que aquí vemos que derivando respecto de b, o sea, esto va a ser una multiplicación, en sí una división, ¿no? Aquí vemos que está el parámetro b, aquí abajo también. Ya derivando tenemos esto de acá, de ambos lados, ¿no? Entonces vamos a continuar. Ya simplificando un poco lo que habíamos visto ya en la anterior diapositiva, tenemos esto de aquí. Entonces yo voy a multiplicar ambos miembros. En esta parte de aquí, en la función sin transformar y en la función ya transformada, por menos 1/2. Aquí vemos, ¿no? Dice,
multiplicando por menos 1 medio a ambos lados de la igualdad. Entonces voy a tener menos 1 medio por toda esa parte de aquí, toda esa parte de aquí, y aquí de la misma manera, ¿no? Multiplicar por menos 1 medio, cada parte de la transformada. Entonces ya finalmente multiplicando, podemos ver, ¿no? Aquí que era, ya tenemos ya lo que es la función. El menos 2 ya se ha ido con ese menos 2 que le hemos multiplicado. Y ya tenemos aquí la función que queríamos transformar. Y esta ya es transformada. O también lo podemos escribir de la siguiente manera. Ya utilizando lo que es el valor absoluto. Aquí vemos, ¿no? Si aquí lo coloco valor absoluto, esto es para un omega mayor a 0. ¿Eso qué significa? Que van a ser números positivos. Entonces el omega va a ser positivo. Y eso se va a transformar en esto. También en esto, ¿no? Si es positivo. Ahora, si es un omega negativo, o sea, va a ser un omega menor a 0, va a ser un número negativo, entonces va a ser menos. Entonces ya transformamos menos omega, menos por menos se va a volver más. Aquí de la misma manera, menos por más, menos. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Sobre cómo se halla. Podemos explicar nuevamente si gustan. Ah, sí, esa comparación que ha hecho de la fórmula FDT de arriba, Sí, esa de cómo se ha definido ese de pi por e elevado a la menos b. es del primer video que les he enviado, ¿no? Al que he subido. Era el primer video. Lo que está en De YouTube, nuevo, a ver, ¿verdad? de nuevo les voy a... Aquí está. Desde aquí era, ¿no? Del ejercicio del video, del video que les he subido a YouTube, el primer video que les he, que he subido, de ese video teníamos esta transformada. 1 sobre t cuadrado más b cuadrado igual esto, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Ya hemos utilizado. De aquí empezamos. Vamos a derivar esto respecto de b. B para nosotros va a ser un parámetro. En sí, para nosotros en esta función es una constante, pero lo vamos a utilizar como si fuera otra variable. Esa es la idea. Por eso aquí digo, ¿no? Voy a derivar una derivada parcial respecto de b a la función que quiero transformar. Entonces voy a tener que derivar también respecto de b a la transformada ya. Y entonces aquí vemos, ¿no? Aquí ahorita va a ser ya entonces mi derivada respecto de b. Mi variable ya no va a ser t en la que voy a derivar, va a ser la constante b. En la transformada de Fourier, de la misma manera. Ya no voy a derivar respecto de omega, voy a derivar respecto de b. Y ya tengo, ¿no? Aquí ya están derivados, ¿ya? Su derivada de aquí es esto. Ya se parece, aquí vemos, ¿no? Se parece. B dividido entre t cuadrado más b cuadrado elevado al cuadrado. Se parece ya a nuestra función. Lo único que variaba con esto y esto, ¿qué era? Este menos 2 de acá. ¿No ven? Y ya esto ya lo podemos simplificar un poco. Y teníamos esto. Esto ya está un poco simplificado. Ya está simplificado, ¿no? Para hacer desaparecer este menos 2, que es una constante, lo vamos a multiplicar por menos 1 medio. Pero no podemos multiplicarlo solamente a un lado. Tiene que afectar a ambos lados. Es como si este menos 2 pasara a dividir a estos lados. A la transformada. Ya de esta manera entonces se dan cuenta, ¿no? Menos por menos va a ser más. Este 2 con este 2 se van a simplificar y ya me va a quedar ya esta función de acá. La función que quería transformar. Aquí simplemente ya es multiplicar. Y nos queda esto, ¿no? ¿Se ha entendido? De una Sí, transformada tenemos que partir, en sí, de una transformada conocida. Ya como les había dicho, no podemos describir como creo que sí. su forma de valor absoluto. Dime. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado No, sí, claro? ahora está mejor, le digo. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien que no haya quedado claro?
Supongo que no, ¿no? Entonces vamos a ir ahora por el Máximo. segundo método. Vamos a transformar por el método de los residuos. Ya, vamos a empezar entonces, ¿no? La misma función, solo que ahora lo vamos a transformar mediante el método de los residuos. Entonces, aplicando el teorema de los residuos. Lo primero que aquí estoy haciendo es aplicar, ¿no? Diferencia de cuadrados complejo. Es t más b, t cuadrado más b cuadrado es igual a t más b por j multiplicado por t menos b por j. Y el exponente cuadrado, lo estoy aplicando a ambos lados, ¿no? Ya, entonces vamos a llevar al plano complejo. Auxi, no se escucha nada. Ahora sí, se ven las diapositivas, ¿no? ¿Se Sí, escucha? sí, se ve. Ya, Sí, se ya. escucha también. Ya, entonces vamos a continuar, ¿no? Les decía, por el segundo método, aplicando el teorema de los residuos, lo primero que voy a hacer es aplicar aquí diferencia de cuadrados complejo. Este t cuadrado más b cuadrado va a ser igual a t más b por j multiplicado por t menos b por j. Luego tenemos lo siguiente que tenemos que hacer es llevar al plano complejo. Cuando llevamos al plano complejo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente evaluar. En vez de f de t, va a ser f de z. Donde nosotros veamos una t, vamos a cambiar por la z. Está aquí, ¿no? B dividido entre z más bj elevado al cuadrado por z menos bj elevado al cuadrado. Entonces, vamos a graficar nuestros polos. Y estos polos, saben, ya les he subido también un video cómo hallar los polos. Simplemente es igualar a 0, ¿no? En este caso, voy a tener aquí, ¿cuántos polos? Voy a tener dos polos. Uno de esta parte, de este z menos b por j, y otro que va a ser de este z más b por j. Su multiplicidad, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de orden 2, ¿no ven? Entonces, graficando, a ver ya, los polos, ¿cuáles van a ser? Yo voy a denominar un z1 igual a menos bj que sale de aquí, ¿no? Si igualo z más bj igual a 0, este más bj va a pasar al otro lado como negativo. Ya tengo un polo. Graficando este polo, ¿dónde va a estar? Va a estar en la parte inferior, ¿no? Ya les había explicado un poco de este plano complejo. El eje Y para mí va a ser los imaginarios, el eje X los reales. Entonces mi punto menos BJ va a estar en el semiplano inferior. No se olviden, en el semiplano inferior. Mi otro polo, ¿dónde va a estar? De la misma manera, ¿no? Igualo esto. Z menos BJ igualado a 0. Entonces este menos BJ va a pasar al otro lado como positivo. Entonces tengo, yo lo estoy denominando un Z sub 2 igual a BJ. Graficando tengo que estar en la parte superior, pero esta parte del plano, ¿qué parte es? El semiplano superior. Esto es lo importante, hallar qué polos están en el semiplano superior y qué polos están en el semiplano inferior. Ahora aquí también podemos ver, ¿tenemos polos en los ejes reales? En el eje real diré, perdón. No, no tenemos ningún polo. Eso también tenemos que tomar en cuenta. Además, ambos polos, ¿de qué orden son? De multiplicidad 2, ¿no? De orden 2. Aquí está el 2 de amarillo, para que se entienda mejor, ¿no? Multiplicidad de orden 2. Entonces, M para nosotros en la fórmula de los residuos va a valer 2. Continuamos entonces. Estas son, ¿no?, las fórmulas para la transformada directa de Fourier. Esta es la integral, ¿no? La forma, forma de definición, una integral impropia, pero al aplicar el teorema de los residuos, nosotros tenemos dos casos. Para cuando omega sea mayor a 0 y z sea menor a 0, tenemos que hallar tenemos que evaluar esta ecuación con los polos que estén en el semiplano inferior. Como aquí dice, ¿no? Esta integral, o sea, la transformada de Fourier, va a ser igual a menos 2 pi j por la sumatoria de los residuos de f de z multiplicado por e a la menos
J omega Z en el semiplano inferior. Esto es lo importante, en el semiplano inferior. Y esto va a estar restado por pi por j, por la sumatoria de los residuos de la función de la misma manera, los residuos, pero esta vez de los polos que están en el eje real. Ahora, les pregunto, ¿teníamos polos en el eje real? No, ¿no ve? No teníamos polos, les había dicho. Al decirme en el eje real, quiere decir sobre esta recta, ¿no? En este caso no tenemos. Aquí podríamos haber tenido un polo, digamos, en 0, en -1, en -2, pero no tenemos. Entonces, directamente esa parte, ¿cuánto va a ser para nosotros? Va a ser 0, porque no hay residuos. Ahora, el segundo caso es para un omega menor a 0 y un z que va a ser mayor a 0. Entonces, ahí vamos a evaluar esta, la siguiente ecuación, con los polos que se encuentren en el semiplano superior. Y esta, ¿no? De la misma manera, lo único que varía, ¿qué va a ser? El signo. En vez de menos 2πj, aquí es más 2πj. Y aquí también en menos πj va a ser más πj. Y aquí entra lo mismo, ¿no? Aquí, sumatoria de residuos de f de z multiplicado por e a la menos j omega z en el eje real. ¿Tenemos polos en el eje real? No. Entonces, esto va a ser directamente 0. Ahora, si se acuerdan, al decirnos sumatoria, quiere decirnos, o sea, que pueden ver más de un polo en el semiplano inferior o en el semiplano superior. En este caso, nosotros, ¿cuántos polos tenemos en el semiplano inferior? Teníamos uno, ¿no ven? Y en el semiplano superior, también teníamos uno. Aquí vemos, ¿no? Un polo en el semiplano inferior. Y también tenemos un polo en el semiplano superior. Entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a hallar ahora lo que son los residuos. Ah, y aquí también está, ¿no? Siendo el residuo de multiplicidad m igual a residuo sub k igual a 1 sobre el orden del polo m menos 1 factorial, no se olviden de eso, factorial, por el límite cuando z tiende al valor del polo, al z sub k, de la derivada mésima menos 1 respecto de z. Y esto es de z menos el polo elevado al orden del polo multiplicado por f de z por e a la menos j omega z. Ahora, para nosotros, en los ambos polos que tenemos, ¿cuánto era la multiplicidad? ¿Cuánto era el valor de este m? Era 2, ¿no ven? Entonces aquí podemos ver 2 menos 1, 1. Ah, entonces en este residuo sí va a haber derivada. Entonces vamos a tener que hallar los residuos derivando. Vamos a hallar entonces ahora lo que son, ¿no? Los residuos de la función. Para el primer polo, para nuestro z sub 1, era igual a menos b por j. Entonces, decimos, ¿no? Residuo sub 1 es igual a, estamos reemplazando los valores ya. El m para nosotros era 2, la multiplicidad, ¿no? Entonces, todo donde nosotros veamos m en la anterior ecuación, vamos a cambiarlo por 2. Y para nosotros el z sub k es el polo, o sea, menos bj en este caso. Esta parte de aquí, ¿no? Entonces ya, aquí vemos algo, ¿no? Se va a simplificar esto con esto de aquí abajo. Esos dos que ya están demarcados, ¿no? Entonces nos va a quedar 2 menos 1, 1. 1 factorial. Aquí, 2 menos 1, el orden de la derivada va a ser de orden 1. Derivando todo esto, ¿no? Vamos a tener que derivar todo esto, ¿no? Respecto de z. Aquí vemos que la derivada es una división de funciones, ¿no? E a la menos j omega z, aquí hay una z, dividir entre z menos b por j elevado al cuadrado. Ah, aquí hay otra z, entonces una división de derivadas. No, de funciones. Derivada de una división de funciones. Entonces vamos a calcular la derivada. Derivando respecto de z esta función nos sale todo esto de acá. Todo esto de aquí. Pueden corroborar a modo de practicar. Además, 1 factorial, ¿a qué es igual? A 1, ¿no? 1 dividido entre 1, 1. Entonces ya se sobreentiende. Esa parte ya, ese 1 yo ya lo estoy omitiendo. Ya. Ya factorizando, ya evaluando el límite, ya cambiando, ¿no? En vez de z va a tender a la menos bj, ya cambiando en todo esto, tenemos todo esto, ¿no? Ahora tenemos que aplicar un poco lo que es ya reducirlo. Sumar, restar, multiplicar, sacar factor común, etcétera, etcétera. Y eso ya lo pueden también verificar. Al final nos va a salir este valor de aquí. De aquí todavía se puede simplificar un poco más. Aquí está el detalle, ¿no? Lo he tratado de hacer. Y es lo que nos queda esto, ¿no? Al final.
Nuestro residuo sub 1 ya es esto de ya. Vamos allá a los residuos para el segundo polo, ¿no? Z sub 2 igual a BJ. ¿Se escucha, se ve bien, no? No hay ningún problema. Entonces vamos a Sí, continuar, ¿no? se escucha. Ya. El residuo sub 2 es de la misma manera del anterior. Analizamos de la misma manera. Aquí lo único que va a cambiar, ¿qué es? La tendencia del polo, ¿no? Nuestro polo ya no es menos B por J. Ahora es BJ nomás. O sea, es positivo. El orden del polo lo mismo. Vamos a tener derivada. Aquí, pero ahora se van a simplificar este valor de acá con este valor de acá. Entonces, la derivada en 2 menos 1, 1. Va a ser la derivada de orden 1. Vamos a derivar esta función y nos va a salir todo aquí, ¿no? Ya evaluando el límite, vamos a cambiar donde veamos Z por BJ. Y ya simplificando todo lo demás, ¿no? Todo el proceso de simplificación, vamos a tener este valor de aquí. El residuo sub 2 para nosotros va a ser este valor de aquí. Ya tenemos los residuos 1 y 2. Teníamos dos polos, tenemos dos residuos. Ya tenemos los dos residuos. Entonces nos queda simplemente sustituir en la fórmula, ¿no? En la fórmula de inversión compleja. La transformada directa. En esta fórmula. Entonces decimos, ¿no? Para nuestro caso A, para un omega mayor a 0, tenemos que evaluar los residuos en el semiplano inferior. Para nosotros ese era el polo R1. Este, ¿no? R1, que hemos calculado ya. Como les decía, como no tenemos polos en el eje real, esta parte de aquí directamente se nos va a volver 0. Ya entonces 0 por pi j, 0. Nuestro residuo, ¿cuánto valía? Todo este valor, ¿no ve? Todo este valor de aquí. Entonces multiplicando j por j, j al cuadrado. ¿A qué es igual j al cuadrado? A menos 1. Menos 1 por menos, más. Además, 2 dividido entre 4, 1/2. ¿Qué es entonces ya, no? Esta entonces ya es parte de nuestra solución. Este valor de aquí. Para un omega mayor a 0. El siguiente caso, para un omega menor a 0. De la misma manera, ¿no? Esta era la fórmula. En esta parte, ¿qué residuos van a entrar? Solamente tenemos un polo, ¿no? Que era el R sub 2. Y aquí en el eje real también se va a hacer 0, porque no teníamos polos. Entonces, pi por j por 0 va a ser. Esto se va a hacer 0. Aquí tenemos el residuo sub 2. El residuo sub 2 para nosotros valía este valor. De la misma manera, ¿no? J por j, j al cuadrado es igual a menos 1. Además, 2 cuartos es igual a 1/2. Ese signo menos lo estoy metiendo aquí, ¿no? Menos por menos más 1. Aquí está más 1. Menos por menos omega b menos omega b. Esta entonces ya es la otra parte de la solución para un omega menor a 0. Entonces ya vamos a ver la solución, ¿no? Finalmente, entonces decimos, la transformada de Fourier para nosotros va a ser el primer valor que hemos encontrado para un omega mayor a 0 y el segundo valor que hemos encontrado para un omega menor a 0. O lo podemos escribir como en función de valor absoluto, ¿no? Y si se dan cuenta, es lo mismo que he hallado en la primera forma, derivando respecto al parámetro, ¿no? Derivando respecto de B. Entonces, ya hemos resuelto, ¿no? ¿Cuál les parece más sencillo? Para mí en esta parte, para este ejercicio en particular, y hay, ¿no? El ingeniero lo mezcla. Este tipo así, lo puede meter esto multiplicado por algo más para que tenga más residuos, o aplique en fracciones parciales. Ya vamos a resolver ya exámenes ya. Espero que con esto también se haya entendido. ¿Hay alguna duda? Ya nos queda poco tiempo, ¿no? ¿Alguna duda, compañeros? ¿Alguna duda? Creo que no hay dudas, ¿no? Entonces debe de haber quedado claro. Oxy, una pregunta. Sí. Dime. Donde era 1 sobre 2 menos 1 factorial. Sí. En ahí si fuera 0, ese caso se puede haber. Ese M es el orden del polo. Hasta en la fórmula les Sí. voy a mostrar.
Si fuera ¿Está? 1, no es polo, ¿cómo es? En esta parte de aquí, ¿no? Es de la Sí, fórmula de los residuos. Está bien atrás eso. Traten de acostumbrarse a estas fórmulas. Esto traten de entenderlo a cabalidad. Para un omega mayor a cero, los residuos que están en el semiplano inferior. Lo primero, para un omega menor a cero, los residuos que están en el semiplano superior. Los residuos que van a estar en el eje real van a afectar a ambos. Ahora, la fórmula de los residuos múltiples es esto, para polos múltiples, ¿no? Polos de orden, multiplicidad mayor a 1. Este M es aquí. Para nosotros, en este ejercicio, ¿los polos de qué multiplicidad eran? Eran de multiplicidad 2. Esta es la multiplicidad, a lo que está elevado, ¿no? Todo el polo. En este caso para nosotros es 2. Entonces nuestra multiplicidad va a ser 2. Entonces simplemente eso tenemos que cambiar en la fórmula. Aquí en la fórmula del residuo, en vez de M, 2. Aquí en la derivada de orden M menos 1. Mi orden del polo es 2. 2 menos 1, 1. Entonces solamente voy a tener que aplicar una vez la derivada. Si fuera derivada de orden 2, tenemos que aplicar 2 veces la derivada. Y aquí está, ¿no? Este valor es el valor de M. M, M. ¿Se ha entendido o ahí sigue habiendo dudas? sí. Díganme sus dudas, chicos, ya se nos va a acabar el Oh, tiempo. sí, cuando es 1 no ve. El orden 1. Sí, sí, sí he entendido, pero cuando es 1 no ve, creo que no se aplica una vez eso. Sí, no se aplica derivada. Aquí vamos a analizar un poco. Si fuera de orden 1, el M va a valer Sí, 1. 1 menos 1, 0. ¿Cuánto es 0 factorial? Subo el video. está, está entrando. ¿O no? Ah, ok, sí. ¿Sí? Dime. Aquí era, ¿no? Estábamos aquí. Sí, sí, sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, Ya. Estábamos en aquí, ¿no? Si el orden del polo es 1, entonces aquí tenemos sí. 1 menos 1, 0. 0 factorial es 1, entonces no varía aquí. 1 dividido entre 1, 1. No va a haber esto de aquí. Derivada. Aquí va a ser 1. 1 menos 1, 0. Entonces la derivada no va a existir. Derivada de orden 0 es simplemente la función. No, ya. ¿Sigue habiendo duda o no? Entendido. No. Entendí, ok, sí, gracias. ¿Alguna duda más antes que terminemos? De todas formas, el video de la clase también lo voy a subir, ¿no? A la página, al canal, y ahí lo van a poder revisar nuevamente. Entonces ya con estos dos ejercicios ya estamos ya culminando un poco ya de lo que es transformada de Fourier. Vamos a resolver exámenes ahora, ¿no? Algunas preguntas de exámenes. Aplicaciones más, las aplicaciones a ecuaciones diferenciales.